Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es Café con Dios, una nueva edición en este día tan bonito que Dios nos regaló, 26 de marzo del 2025. Y bueno, la temperatura mínima de 13, 27 la máxima por acá por Nogales, o sea que ya estamos entrando casi en el veranito. Esto ya se está sintiendo como Semana Santa. Y bueno, bienvenidos a esta nueva edición de Café con Dios. Espero que tengan un excelente día. ¿Qué te parece si empezamos a orar? Padre Dios, te damos tantas gracias en esta mañana por todas tus bendiciones. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos fortalezca, nos lleves, Padre Dios, a dimensiones de gloria. Y que esta mañana, Padre Dios, tu palabra nos sostenga, nos haga abrir los cielos a través de la fe que profesamos, Padre Dios. Que tu palabra inunde cada corazón, cada vida. Y en este momento bendecimos a todos los que se conectan. Declaramos que sus hogares están protegidos por la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Y declaramos tiempos de gloria, tiempos de bendición, tiempos nuevos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a Café con Dios. Empezamos con un minutito de retraso ahí. Tuvimos aquí unos problemitas técnicos. Pero ya estamos por acá, ya estamos en casita, gracias a Dios, ya estamos aquí por la bella ciudad de Nogales. Y bueno, deseosos de ver lo que Dios va a hacer en estos días. Así es que quiero mandarte un saludo a todos los presentes. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, creyendo y orando de que el Espíritu Santo está con ustedes, trayendo fortaleza a sus corazones. Declaramos que el poder de Dios estará ahí en sus vidas. Y bueno, aprovecho que vamos iniciando en esta mañana aquí en el enlace de que tú vas a ver en la descripción del video. Cuando termine esta reunión, puedes ver de nuevo el video, vas a ver el enlace y estamos teniendo ahí el área del sitio web donde puedes comprar tus boletos de Awakening 2025. Se está acercando Awakening 2025. Hay un tiempo de gloria, un tiempo de expectación. La Casa BN3 se está preparando con todo para este evento. Así es que deseamos con todo el favor de Dios que puedas estar aquí. Para los que son de fuera, es un fin de semana largo, es un fin de semana feriado. 2, 3 y 4 de mayo va a ser el evento. El día primero es día feriado, el día 5 es día feriado. Así es que usted se puede venir para acá, para Nogales, y pasar un tiempo de mucha bendición. A lo mejor cambia la playa por estar aquí reunido con nosotros. Awakening 2025 va a ser un tiempo de mucha gloria, de mucha bendición, de cielos abiertos sobre nuestra casa. Así es que métase ahí el enlace www.iglesiabn3.org y ahí usted va a poder comprar sus boletos. Compre sus boletos con tiempo, tenemos cupo limitado, así es que esto va a estar muy interesante. Entramos en la palabra de Dios en esta mañana. Yo había dicho que íbamos a cerrar el tema de los improbables de Dios, pero me quedé un poquito picado ahí con ese tema. Hay tanta tela de donde cortar. Y por ahí miré un extracto de la palabra que dio Diego Ayón este domingo. Y me encantó esa pequeña fracción y Dios me habló algunas cositas y quiero amplificar un poquito lo que viene siendo esta serie de los improbables de Dios. Y vamos a hablar de Eliseo y los 4 leprosos. Y el título de hoy, la palabra, la fe y lo improbable de Dios. Nuestro texto, 1 Corintios 1, 27 al 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y me encanta esta palabra, y este es nuestro primer punto de esta mañana. Dios siempre tiene una palabra antes de un milagro. Dios siempre tiene una palabra antes de un milagro. En medio de una hambruna a causa de un sitio en la ciudad de Samaria, Eliseo soltó una palabra profética, pero la palabra profética era ilógica. Ahora, esto es muy fuerte porque cuando se suelta una palabra profética va en contra de la realidad natural, va en contra de la realidad de este mundo, pero está direccionada por el mundo sobrenatural de parte de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1, dice Eliseo: mañana a estas horas
valdrá el sea de flor de harina un ciclo. Ahora, nótate esto que es impresionante. Es como si yo en este momento dijera, ¿sabes qué? Mañana la gasolina va a amanecer a 5 pesos el litro. No, nadie lo pudiera creer, pero una palabra profética tiene la capacidad de cambiar la economía de una nación. Así es que algo está sucediendo en el mundo espiritual y lo que logra ver Eliseo es una capacidad del cielo de bendecir. Nosotros tenemos que recordar que servimos a un Dios que siempre está prometiendo no solamente la bendición y la prosperidad, sino la abundancia y sobreabundancia. Dios está en este momento tan conectado con Eliseo. Y hay una injusticia que sucede en medio del caos, donde impera la maldad a causa de la desesperación. Y la Biblia nos muestra que hay unas mujeres en tal desesperación de hambre que terminan comiendo a sus hijos. Cuando Eliseo recibe la noticia, entonces la justicia de Dios interviene y trae un acontecimiento que hace que todo el mundo voltee a ver a Dios. Isaías 55, verso 11 dice, así también es la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Números 23, verso 19 nos dice que Dios no es hombre, por lo tanto, Él no miente. Yo no sé cuántas palabras proféticas has recibido. Escuchando una predicación, en algún momento tú estás oyendo la palabra de Dios a través de un pastor y entonces tú escuchas esas palabras que retumban en tu corazón y no necesitan decir tu nombre, no necesitan decir tu apellido. Tú sabes que Dios te está hablando y cuando Dios te está hablando, tú tienes que saber que la palabra de Dios ya salió del trono, que la palabra de Dios ya salió direccionada a tu vida y que algo trascendente va a suceder en una realidad ilógica que tú estás viviendo. Entonces, cuando todo parece imposible, lo primero que Dios envía no es un ejército, lo primero que Dios envía es una palabra. Y una palabra me sostiene en medio de la prueba, una palabra me sostiene en medio de la tormenta, una palabra me sostiene aún en medio del duelo, del luto, del dolor. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que la garantía de nosotros es que no lloramos como los que no tienen esperanza, sino que lloramos como aquellos que sabemos que hay una vida eterna y un lugar donde nuestra alma está conectada con Dios después de esta vida. Entonces, cuando yo estoy pasando por el luto, yo puedo decir que mi Dios es fiel, porque miraré a esos seres queridos en la presencia de Dios cuando llegue mi tiempo. Entonces, quiero decirte algo, lo que Dios dice cambia lo que tú ves. Lo que Dios dice cambia drásticamente lo que tú ves. Pero punto número 2, y es muy importante entender este punto número 2, la incredulidad te cierra la puerta a tu milagro. Cuando se suelta la palabra profética, había un oficial, había un príncipe, dice la Biblia, en cuyo brazo el rey reposaba en él su brazo. Y quiero decirte algo, hay algo muy interesante. Dios de mi vida, se me cerraron mis notas por acá. Pero hay algo muy interesante que sucede, y lo interesante de parte de Dios que sucede en este momento es de que lo que está sucediendo en la vida de Eliseo es que él suelta la palabra, pero hay alguien que no tiene la fe para creerlo. Y yo quiero decirte esto que es muy interesante, que tú tienes que entender. Dios, cuando suelta una palabra, hay gente que la va a recibir y hay gente que la va a dudar. Y el problema es que los que la dudan escucharon el mismo mensaje. Dice la Biblia, escucharon el mismo mensaje, pero ellos no lo creyeron, por lo cual dice, no recibieron aquellas cosas que ya estaban determinadas por Dios desde antes de la fundación de este mundo. Entonces yo quiero que sepas algo, Dios no está ajeno a estas situaciones que tú estás pasando, Dios no está ajeno a las circunstancias en las cuales tú estás viviendo, Dios no está ajeno al dolor que tú estás pasando. Solamente hay algo que tienes que saber:
Dios suelta una palabra que te sostiene en medio de la crisis y yo tengo que creer esa palabra porque esa palabra se va a convertir en el ancla de mi fe, en la roca de mi salvación. Esa palabra se va a convertir en aquello que me va a dar vida cuando todo el pronóstico es de muerte, en aquello que me va a dar sanidad cuando el pronóstico es de enfermedad, en aquello que me va a dar cosas nuevas cuando mi vida parece que se estancó. Segunda de Reyes 7:2 dice lo siguiente, que Eliseo voltea con este oficial y le dice: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y esto es algo muy fuerte porque este hombre miró cumplirse la palabra profética, pero no pudo disfrutar de aquello que sus ojos vieron: un cambio de temporada, un cambio de escenario, un cambio de prosperidad. Entonces cuando lo ve, no lo disfruta. Y lo más triste de nosotros es que podemos renunciar a nuestra fe en el último momento y ver cómo la bendición la reciben otros, pero nosotros no. Ahora, Hebreos 11, verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Qué difícil es tener fe cuando hay cosas que nos hacen la vida imposible. Qué difícil es tener fe cuando hay un duelo. Qué difícil es tener fe cuando hay una noticia de muerte. Qué difícil es tener fe cuando hay un diagnóstico de una enfermedad que pudiera terminar con nosotros. Y escúchame bien, es ahí donde yo tengo que tener fe, que a pesar de eso, el poder de Dios puede trascender más allá de la propia vida. Santiago 1:6, verso 7 dice: porque el que duda es inestable y tal no espere recibir alguna cosa de el Señor. La incredulidad te hace un espectador de un milagro mientras otros experimentan el fruto de la fe. ¿Ok? La incredulidad te hace ser un espectador de un milagro mientras otros experimentan el fruto de la fe. Entonces, no dudes de lo que Dios puede hacer solo porque no sabes cómo lo hará. No dudes que Dios lo puede hacer solo porque no sabes cómo Dios lo hará. Punto número 3. Dios usa lo más improbable para desatar lo sobrenatural. Había 4 leprosos aislados, despreciados, muriendo de hambre, pero ellos no escucharon físicamente la noticia, pero en el mundo espiritual hubo una palabra gravitando que alguien rechazó y cayó sobre ellos. En el libro de Job nosotros vemos que le hacen la pregunta a Job de qué o a qué se debe el éxito y la prosperidad de su vida. Y él dice: las promesas que se iban a perder cayeron sobre mí. Algo que tú tienes que entender es saber tener la mano levantada a cada promesa que se suelta, tener el corazón dispuesto a esas palabras que están gravitando. A lo mejor no eran para ti, pero tú tuviste un corazón dispuesto. A lo mejor no eran para ti, pero tú tuviste la valentía de afrontar aquello que otros no tuvieron la oportunidad a causa de su incredulidad. Escúchame bien, esto es súper importante que lo tengas en tu corazón. Y es un dicho mexicano, pero es un dicho con tanta verdad: hace más el que quiere que el que puede. La palabra estaba diseñada para un príncipe, pero él la despreció. Entonces, la palabra no cae en el príncipe, pero cae en 4 despreciados, en 4 aislados y 4 hombres que estaban muriendo de hambre. Ellos fueron, a causa de la fe, los instrumentos que Dios usó. Ahora, ¿sabes cuál es el detalle? Que pareciera que fue una obra de la casualidad. Pareciera que el hambre los hizo movilizarse. Ellos no escucharon la palabra. Pudiéramos hasta decir que esto pareciera una casualidad. Mira, se activaron en el momento preciso. Pero cuando Dios suelta una palabra, y acabamos de ver eso, dice: mi palabra no volverá vacía. Entonces, lo que pareciera una casualidad o simplemente un acto que ellos hicieron de ir y muramos allá en ese campamento. Si nos matan, pues que nos maten, pero nos maten ya para no estar sufriendo. Y lo que parece que es una casualidad, en realidad es Dios operando para que su palabra no quede vacía. El detalle es que la palabra tenía un tiempo de cumplimiento: mañana a estas horas. El problema es
que no había nadie que pudiera creer esa palabra, más que 4 leprosos que creyeron que fue una coincidencia, pero en realidad era la providencia de Dios moviendo sus piezas para que la palabra no volviera vacía en el tiempo que se había soltado. Segunda de Reyes, capítulo 7, versos del 3 al 5, dice: ¿para qué estamos aquí?, decían estos leprosos, y muramos. Dice: vamos al campamento de ellos. Primera de Samuel 2, verso 8, dice lo siguiente: levanta Dios del polvo al pobre y saca del basurero al necesitado. Mira esto, Dios se provee de recursos para levantar al pobre del polvo y sacar del basurero al que está necesitado. Isaías 41, verso 14 dice: no tengas miedo, gusano de Jacob, yo soy el que te ayuda. Esta versión está un poco fuerte, nueva traducción viviente. No tengas miedo, gusano de Jacob, yo soy el que te ayuda. ¿Cuántas veces nos sentimos muy menospreciados? Nos sentimos que nos estamos arrastrando en la vida y mira, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito y yo soy el pobre venadito que habitaba en la serranía. Y cuando usamos palabras de automenosprecio, Dios dice: espérate, ¿te crees un gusano? Yo te voy a levantar, yo voy a hacer cosas gloriosas contigo. Eres un improbable, pero en las manos de Dios eres un probable. Entonces, Dios no necesita de gente perfecta. Dios busca gente dispuesta a movilizarse en fe. Entonces, Dios provocará un ruido celestial con pasos de improbables. Te lo vuelvo a repetir: Dios hará un ruido celestial con los pasos de hombres improbables. Así es que movilízate, camina en fe, permite que Dios cambie tu escenario, permite que Dios haga cosas gloriosas. Cree la palabra, a lo mejor a ti no te la dieron. Mira esto que es muy importante. Estábamos en una convención hace unas par de semanas atrás. Se le está dando una palabra profética a un joven acerca de su ciudad. Cómo Dios lo usa, cómo Dios lo va a levantar. Y hubo una mujer que estaba ahí y dijo: Señor, esa palabra me está retumbando el corazón. Y esa palabra se la estás dando específicamente a ese joven. Pero eso que le estás prometiendo a él, yo siento que es para mí, yo siento que es para mi ciudad. Esta persona está tan metida en la palabra cuando escuchó una voz que le dijo: mira tus manos. Y esta mujer miró sus manos y sus manos estaban llenas de un polvo dorado, pero llenas hasta dentro de las mangas, por dentro su cuerpo. Una señal de parte de Dios que lo que creíste te va a suceder. Entonces yo quiero decirte algo: hay pasos que tú das desde tu improbabilidad, pero Dios va a provocar ruidos celestiales por esos pasos que des. Así es que yo no sé quién o qué circunstancia estés pasando. Yo no sé qué situación dolorosa estés viviendo. Yo recuerdo que el día que murió mi padre, cuando miramos la esperanza de un milagro, solamente necesitábamos una cirugía. Y en el trayecto de llevarlo a la sala del quirófano, mi padre fallece. Minutos antes que hubiera sido esa operación, unas horas antes que hubiera sido esa operación, mi padre se salva. Y recuerdo que en medio del dolor tomamos una decisión: vamos a adorar. Porque Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Y en la improbabilidad yo sé que Dios provocó un ruido celestial. Yo no sé por qué circunstancia estés pasando, solamente te quiero decir: abre tus ojos al mundo espiritual, levanta tus manos en medio del dolor, empieza a glorificar al Padre y provoca un ruido celestial. Aunque sientas que tu vida se acaba, aunque sientas que la esperanza se muere, aunque sientas que no hay nada más en tu vida por qué seguir luchando, la palabra que Dios dio no va a volver vacía. A lo mejor en este momento no estás entendiendo tu entorno, pero lo único que sé, que Dios no es hombre para mentir. Ahora,
No sé cómo Dios lo hará, pero Él lo hará. A lo mejor yo siento que en este momento se están cerrando las puertas, pero no dudes de lo que Dios puede hacer solo porque no sabes cómo lo hará. Entonces tú sigue adorando y Dios hará grandes cosas para ti. Punto número 4, cuando tú decides avanzar, Dios se encarga del resultado. Cuando tú te decides avanzar, Dios se encarga del resultado. ¡Wow! Tomo esa palabra para mí. Mira, hey, yo escribí esto, pero el Espíritu Santo me acaba de pegar durísimo en el pecho. Hay momentos que vemos con los ojos humanos y no queremos avanzar, pero cuando tú decides avanzar, Dios se encarga del resultado. Esa palabra la tomo para mí. Estamos frente a muchos retos como iglesia, estamos ante muchos desafíos como iglesia y yo creo que es tiempo de avanzar. Dios se va a encargar de los resultados. Los leprosos se arriesgaron y Dios hizo que sus pasos sonaran como un gran ejército. Segunda de Reyes 7-6 dice: el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros de guerra. Isaías 30-21 dice: este es el camino, síganlo. Proverbios 16, verso 9, nueva traducción viviente, dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Entonces, cuando yo me movilizo, yo camino, yo me atrevo a caminar en lo improbable, Dios se va a encargar de un resultado impresionante para nuestras vidas. Entonces, quiero decirte algo: tu obediencia activa la intervención divina. Entonces, tus pasos en fe resuenan como trompetas de guerra en el cielo. Así es que es muy importante que tú puedas mirar esto y saber que hay grandes y maravillosas cosas que Dios hará en nuestras vidas. Así es que es muy importante que cuando tú te decides avanzar, Dios se encarga del resultado. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo. Ahora que estuvo la apóstol Norma, me platicaba que se quedó sola, su esposo fallece, él era el pastor de la iglesia, 3 pequeños, una hija en la universidad. Todo era un caos, todo era un caos. Pero ella decidió caminar en fe. Ella decidió hacer pactos con Dios en medio del momento donde estaba sepultando a su esposo. Ella decidió caminar y avanzar. Otros le decían: tómese un año sabático, tómese un tiempo de descanso, por favor, pastora, mire lo que está sucediendo. Pero ella dijo: yo voy a avanzar y Dios se encarga del resultado. Hoy es impresionante lo que Dios está haciendo en esa comunidad tan pequeña de Guamúchil, a través de una mujer viuda, a través de una mujer que se quedó sola y parecía que estaba desamparada, pero el Señor fue su amparo y el Señor fue su fortaleza. Así es que en el momento de la crisis decidió creerle a un Dios. En el momento del luto decidió creerle a Dios. Y todas estas, dice la Biblia, son cartas abiertas que nos animan a caminar en fe. Así es que yo te invito y yo te pido que estés caminando en fe en el poderoso nombre del Señor. Proverbios 16, verso 9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Así es que tú camina en fe y el Señor hará cosas divinas. Punto número 5, y quiero activar tu fe con este punto número 5. No calles lo que Dios ha hecho. Comparte lo que Él está haciendo. Cuando los leprosos vieron la provisión, regresaron a anunciarlo a esa misma ciudad que los había desechado, a esa misma ciudad que los había excluido, a esa misma ciudad que los había menospreciado. Ellos regresaron a hacer la bendición de ese lugar que en un momento se convirtió en su peor fracaso. Así es que yo quiero decirte, lo que Dios te está dando es para bendecir a mucha gente, incluso para bendecir a aquellas personas que en el momento estuvieron viviendo situaciones contrarias a tu vida. Entonces tú necesitas saber que Dios es fiel y cuando te bendiga vas a ser bendición para muchos.
Me encantaba que platicaba con el pastor Obed Béjar y dice, una de las cosas que me sorprende, que me ha tocado ver, dice, cómo gente se convierte en el plan de salvación para su ex esposo, su ex novio, su ex esto, dice, y eso me encanta porque habla de una sanidad que Dios trajo, habla de una sanidad que Dios trajo a tu vida, te convirtió en un objeto de bendición y de prosperidad para la vida, incluso de aquellos que en el pasado quebrantaron tu corazón. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9 dice, hoy es día de buena nueva y nosotros no nos callaremos. Así es que es algo que nosotros necesitamos saber y necesitamos compartir qué es lo que Dios está haciendo. Salmo 107, verso 2 dice, que digan los redimidos del Señor. Y me encanta cuando cantamos ese canto en BN3, díganlo los redimidos. ¿Por qué? Porque no nos podemos callar las bendiciones que Dios está trayendo sobre nuestras vidas. En Marcos capítulo 5, verso 19, Jesús le da una instrucción y dice, ve a tu casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti. Así es que por favor, no te canses de anunciar, no te canses de ser el vocero de salvación, no te canses de ser aquel que pregona sanidad, salvación, liberación, porque Dios usará tu boca como la bendición de naciones completas. Lo que Dios te da no solo es para ti, es para despertar la fe en otros, es para bendecir a otros, es para lograr que la gloria de Dios camine en medio de tus vidas. Entonces, lo que Dios hace contigo no es un secreto, es un testimonio. Lo que Dios hace contigo no es un secreto, es un testimonio. A mí me encanta que de repente he visto testimonios y un día, en una ocasión, un joven, Dios lo sacó de la misma muerte, y cuando él está participando en una de las reuniones, yo conté su testimonio y él se sintió mal, dijo, es que eso yo lo quería tener secreto, no quería que nadie se enterara. Y nosotros así como, ¿cómo? O sea, lo que Dios hizo, te lo quieres callar, lo que Dios ministró tu vida, como Dios te ha bendecido, ahora lo quieres ocultar. No, sé libre y comparte lo que Dios está haciendo contigo. La gente va a decir, ay, sí, seguramente ya cambió. No, no he cambiado, estoy en el proceso del cambio, pero sé que Dios lo va a hacer posible. Así es que cree lo que Dios está haciendo, aún en medio de tus circunstancias. Tus pasos provocan ruidos celestiales. Padre Celestial, en esta mañana bendecimos esta reunión y declaramos que tiempos nuevos se avecinan. En este momento bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice a cada uno de los presentes. Declaramos tiempos de bendición, de paz y de prosperidad. Y aún en medio de las circunstancias y de las crisis, declaramos que el Señor hará una obra extraordinaria. Que lo que pensamos, Padre Dios, que había muerto, en realidad es el nacimiento de nuevas temporadas y de nuevas bendiciones. Te pido por todos aquellos que están pasando por enfermedad, por duelo, por crisis. Padre Celestial, despierta en ellos una palabra profética que los sostenga en medio de las circunstancias adversas. Y en este momento declaramos, Padre Celestial, que su fe activará el cielo, que serán testimonio de buenas noticias y que tú harás una obra gloriosa en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de los presentes y declaramos que los cielos se abren para bendiciones perpetuas en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ya extrañaba decir esto. Nos vemos en Noches con el Espíritu Santo. Va a estar glorioso esta noche. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Compre sus boletos para Awakening. Cupo limitado. Va a ser una lástima que usted se quede fuera de Awakening 2025. Aquí en la descripción de este video está el enlace para comprar sus boletos. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones.